Bueno, se nota que ya está llegando el verano y que también tenemos algunos poquitos de ganas de playa, ¿no? Y de poder estar refrescándonos. En todo caso, qué bueno es congregarnos y compartir un ratito juntos en los domingos. La semana pasada, mi amiga Marta nos invitó a la inauguración de su nuevo estudio de cerámica aquí en la Cala del Moral. Marta llevaba años soñando con tener su propio espacio creativo y por fin, hace unos poquillos meses, encontró ese espacio, un localito que ha reformado y adaptado para hacer cerámica japonesa. A la inauguración vinieron unas 30 personas, todos amigos de Marta. La mayoría no nos conocíamos entre nosotros. La mayoría éramos españoles de esta zona, pero teníamos también algunos ingleses, franceses, belgas, latinoamericanos, gente soltera, viuda, parejas heteros, también algunas parejas gay y lesbianas, personas mayores, jóvenes y maduritas, personas de todo tipo de trasfondos personales y vitales, profesionales. Fue una noche muy bonita y muy sana. Pero lo que más me tocó a mí fue una conversación, tuvimos muchas conversaciones a la luz de las estrellas. Lo que más me tocó a mí fue una conversación con una chica de mi edad, que se note ya la edad que tengo, una chica de 40 años, que era la vecina de Marta en este local, una chica que es veterinaria y que estaba gozando de ver a tanta gente allí, en este espacio, todos los amigos de Marta en aquella noche. Y durante la conversación me chocó un poquito una cosa que dijo, y fue esto, me dice, ¿sabes lo que más me gusta de este grupo que hay aquí? Que aquí nadie te juzga. Me dejó un poquito descolocado, que aquí nadie te juzga. Y me dejó pensativo. Aquí nadie te juzga. Qué frase más bella, pero también más triste, ¿no? Porque refleja que esta chica había experimentado en otros sitios lo contrario, ¿no? En otras comunidades, en otros grupos, había experimentado que sí, que la juzgaron a ella, sea por la ropa que llevaba, sea por el color de tu piel, por tus ideas políticas, por la fe que profesas, incluso por tu orientación sexual, como recordábamos la semana pasada. Pero en ese grupo, ahí nadie te juzga. Qué bonito es poder decir eso, pero todavía mucho más bonito es que otras personas puedan decir eso de tu propia comunidad, ¿no? De tu propio grupo. Las dos lecturas que hemos oído ahora mismo, la primera del apóstol Pablo, la segunda del Evangelio de Marcos, aunque aparentemente muy diferentes, tienen una cosa en común. En ambas, los protagonistas, Pablo y Jesús y Pablo, se sienten juzgados por las comunidades en las que están intentando compartir su visión del reino de Dios, del reinado de Dios. Quisiera detenerme en primer lugar en el texto de Marcos. En la narrativa del Evangelio de Marcos, el más antiguo de los 4 evangelios, lo primero que hace Jesús es al comenzar su ministerio es crear una pequeña comunidad que le acompañará en su ministerio itinerante. No solo le acompañará como observadores, sino como seguidores, como aprendices, como discípulos. Jesús crea una comunidad de aprendices que aprenden del Maestro los misterios más profundos y bellos de la vida y del amor, y en definitiva del reinado de Dios y de Dios mismo. Pero para cuando llegamos al capítulo 6, al texto que nos ha leído Isabel esta mañana, vemos que Jesús y su comunidad itinerante visitan Nazaret, el pueblo de Jesús. Y con lo que les espera allí, como todos sabemos, no son pancartas con bienvenido de vuelta a casa, ni una banda de música, sino una recepción más bien fría, distante y hasta llena de desprecio. Lo que
encuentra Jesús es rechazo, sorpresa e incredulidad por parte de sus paisanos, hasta el punto en que pronuncia esas célebres palabras de nadie es profeta en su propia tierra. Esto no pasa, por cierto, en medio de la calle o en la plaza del pueblo, sino en la sinagoga, en el lugar de culto y de encuentro de la comunidad local. Jesús, cuya misión es crear comunidades de amor que sirvan para transformar la sociedad y hacer más presente el reinado de Dios aquí en la tierra, se encuentra con el rechazo de la comunidad religiosa en la que él mismo había crecido y donde se había criado. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judá, de Simón? ¿Y no están también aquí con nosotros sus hermanas? Nos dice en el versículo 13. Pero, ¿quién se ha creído que es? ¿Un rabino? Vamos, hombre. ¿A quién se cree que va a engañar? Esta es la voz de quienes conocen a Jesús desde su infancia y creen que lo saben todo sobre él. La imagen que ellos tienen de Jesús es la de un obrero que trabaja la madera, que edifica casas y que arregla tejados, no la de un erudito de las Escrituras, que edifica comunidades y sana a los enfermos. Qué fácil es, a veces, quedarnos estancados con ciertas imágenes que tenemos de Jesús y cerrar nuestras mentes y corazones a otras dimensiones de la persona de Cristo que desconocemos y que pueden hacernos crecer como discípulos suyos. Este escepticismo comunitario en Nazaret hace que las enseñanzas de Jesús caigan en terreno pedregoso. Su sabiduría no cala, sus oraciones por sanidad producen solo un fruto limitado. En el versículo 5 nos dirá Marcos, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Bueno, eso ya es algo, ¿no? Poniendo sobre ellos las manos. Qué bonita esa imagen, ¿no? Tocándoles, ofreciéndoles calor humano y sanidad divina. Esta narración de Marcos concluye con las palabras: y Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos, asombrado de su desprecio, seguramente también dolido por su rechazo y por sentirse juzgado, precisamente por aquellos que se suponen que eran sus amigos de la infancia, sus vecinos, sus parientes. He aquí una comunidad que cree conocer a Jesús y que por eso mismo lo somete a juicio, lo critica y lo juzga. Qué fácil nos resulta a veces juzgar a las personas que más conocemos o que nos creemos que mejor conocemos, ¿verdad? En mi tradición eclesial se suele hablar, medio en broma, medio en serio, de, cito aquí entre comillas, preocupaciones para la oración. Preocupaciones para la oración que los feligreses suelen compartir entre ellos al final del culto cuando se toman el café o durante la semana cuando cogen el teléfono y llaman a otra persona para interesarse sobre cómo le va a otro miembro de la iglesia y así poder orar por ellos. El problema es que la mayoría de las veces estas preocupaciones para la oración se convierten en cotilleo comunitario, también llamado por otros de manera sarcástica, santo cotilleo. Bueno, yo sé que eso aquí nunca lo hemos vivido, pero lo dejo ahí sobre también la mesa, ¿no? Y esto es parte de la condición humana. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y ante esta tendencia nuestra, Jesús nos ofrece una de esas perlas de sabiduría eternas y universales. En Mateo, capítulo 7, versículo 1, dice: no juzguéis a nadie, para que nadie os juzgue a vosotros. Lo dejo ahí. La segunda lectura, que fue la primera que hemos tenido, la lectura
paulina, también tiene esto en común. El apóstol Pablo le escribe a una comunidad cristiana, la de Corinto en Grecia, con la que tenía un vínculo especial, pero también una relación un poquito complicada. Sabemos que Pablo pasó año y medio viviendo con esta comunidad y que la visitó al menos 2 ocasiones después. Una de ellas fue una visita complicada y dolorosa en la que el apóstol experimentó críticas duras e incluso rechazo por parte de algunos miembros de esta comunidad. En sus epístolas tan solo tenemos una parte de la historia, la versión de Pablo. Al parecer el apóstol les escribió al menos 3 cartas, de las que nosotros conservamos 2 en el Nuevo Testamento. Es una pena no contar con la correspondencia completa, ¿verdad? Pero también con las respuestas de los corintios, para tener una visión más global de lo que ocurrió. Lo que sabemos de esta comunidad diversa es que dentro de ella, según el apóstol, esto es, había una especie de lucha interna de poder y de egos, algo muy raro en las comunidades, y, según Pablo también, esta comunidad era un pelín disfuncional. En el texto que hemos leído esta mañana, de su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, se enmarca en este contexto, por el cual Pablo siente la necesidad de justificar su ministerio ante ellos y de defenderse de alguna de esas críticas que había recibido. La referencia de Pablo al principio de este capítulo a ese hombre que él conoce, que ha tenido grandes visiones y experiencias místicas, es evidente que es una referencia a sí mismo. Que sepáis, comienza diciéndole, que el que os escribe ha recibido la bendición de grandes visiones, incluso de ascender al tercer cielo. Pero esto no es lo que verdaderamente importa, le dice Pablo. Estas grandes experiencias no son las que acreditan mi apostolado, sino más bien mi experiencia de debilidad personal y de la gracia y de la fidelidad de Dios en mi vida. Lo importante no son estas visiones, por muy elevadas que sean, sino cómo afrontamos y cómo nos enfrentamos a las dificultades y al dolor, a las noches oscuras, como diría Juan de la Cruz. La verdadera prueba de nuestra fortaleza espiritual es cómo respondemos ante esos momentos y circunstancias en las que nos sentimos débiles, en las que somos débiles, en las que no tenemos ni siquiera fuerzas para levantarnos, ni ánimos después de caer. Aquí, Pablo comparte con la comunidad su propio aprendizaje de fe. Esto es lo que yo he descubierto, les dice, que en medio de mi propia debilidad humana, de ese aguijón o espina en el cuerpo o en la carne al que se refiere, Dios se me hace presente con mayor fuerza, con mayor intensidad y con mayor poder. Sobre dicho aguijón en su cuerpo, Pablo escribió en los versículos 7 a 10. 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto, dice Pablo, habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, las necesidades, persecuciones y angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. La debilidad de Pablo no es solo ese aguijón o espina a la que se refiere. Algunos han especulado, por cierto, que esta podría ser una enfermedad que Pablo tuvo. Algunos la han conectado con esa enfermedad a la que se refiere en la carta a los Gálatas, capítulo 4, una enfermedad de la vista con la que él luchó al final de su vida, muchos años. Pero aquí la debilidad está también íntimamente ligada
a esas afrentas, persecuciones, angustias y ansiedades. Si no conociéramos su historia con los corintios, se nos escaparía quizás que muchas de estas afrentas y angustias fueron provocadas por la propia comunidad cristiana al apóstol. Solo le faltó decir al final de esa frase: el que tenga oídos para entender, entienda. Interesante, ¿verdad? Que cuando pasamos momentos personales complicados, incluso dolorosos, a causa de otra persona que nos ofende, que nos critica o que nos juzga, nos creemos que somos los únicos que hemos pasado por ahí, los únicos que hemos sentido ese rechazo en nuestras vidas. Bueno, las dos lecturas que hemos oído esta mañana nos recuerdan que tanto nuestro Maestro Jesús de Nazaret como Pablo mismo vivieron esos prejuicios y esos rechazos en sus propias carnes. En el caso de Jesús, hasta el final, hasta el último momento de su vida, experimentó ese rechazo cuando estiró sus brazos en la cruz, y en el caso de Pablo, bueno, lo vivió por parte de una de las comunidades cristianas que él más amaba. El domingo pasado celebramos en esta casa de oración los diversos tipos de amor con los que Dios ha bendecido a los seres humanos. Cuando miraba alrededor a la congregación desde aquí abajo, me sentía extremadamente bendecido y agradecido a Dios de formar parte de una comunidad tan diversa, en la que aquí nadie está para juzgar al otro, sino para aprender a caminar juntos, aprender a seguir los pasos de nuestro Maestro Jesús de Nazaret, aprender lo que significa amar más y mejor al prójimo, a Dios, a nosotros mismos. Y en esa experiencia de caminar y de aprender juntos, ser transformados más y más cada uno de nosotros y de nosotras en la imagen de Cristo Jesús. Hermanas y hermanos, que Él nos llene más y más de su gracia para que en nuestra debilidad conozcamos la fuerza de Dios que por su Espíritu nos sostiene en cada momento de nuestras vidas.